Hola hermanos, que el Señor les bendiga. En este día yo les voy a hablar la oración, ¿ya? Voy a hacer como un pequeño estudio de qué significa y qué en la Biblia y sus definiciones de qué es la oración, ¿ya? Acá yo les voy a hacer una diferencia entre lo que es rezar y oración, ¿ya? Vamos a empezar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Rezar proviene del latín resuscitare, el cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas y no son palabras propias, ¿ya? Esto es rezar, repetir algo que lo hicieron otras personas, no son palabras de uno, ¿ya? Oración en el diccionario español es un conjunto de enunciados con el que el creyente se dirige a Dios, a una divinidad, a un santo, etc. Acción de orar mentalmente o vocalmente. Es una súplica, un ruego, una alabanza que se le hace a Dios, ¿ya? Entonces, por eso nosotros no rezamos, porque no tiene ningún sentido dirigirse a Dios repitiendo algo leído o memorizado, ¿ya? ¿Qué quiere decir oración en la Biblia? Es comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial, ¿ya? En Mateo 6:9, Jesús nos enseña sobre la oración. Es un modelo que nos da Él de cómo orar, ¿ya? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 6:9 hasta el 13. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánonos hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbralos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ya? Vamos a ir desglosando un poco estos versículos, ¿ya? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿ya? Qué gran privilegio es poder llamarle Padre, ¿ya? Ya que no todos tienen el privilegio de hacerlo, ¿ya? En primera de Juan 3:1 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. En Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Así que nosotros tenemos el privilegio de poder dirigirnos a Él, a nuestro Dios, diciéndole Padre, ¿ya? Dice, santificado sea tu nombre, ¿ya? Se comienza la oración con una actitud de alabanza, de adoración a Dios, ¿no es cierto? Reconocer la grandeza de Dios y su santidad. Es decir, al orar se debiera comenzar santificando y alabando el nombre del Padre, ¿ya? En el versículo 10 dice: hágase tu voluntad, ¿ya? Que el propósito perfecto de Dios se cumpla, ¿ya? No que se haga nuestra voluntad, sino la de Dios, la de Él, ¿ya? En el 11 dice, en el versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánonos hoy, ¿ya? Aquí donde, en este versículo, aquí podemos presentar nuestras peticiones, ¿ya? Reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor. Confiamos en que Dios cada día ha de dar lo que necesitamos, ¿ya? En Mateo 6:8 dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice, un ejemplo: al Padre le encanta escuchar la voz de sus hijos. Él sabe todo, pero igual quiere que se lo pidamos, ¿ya? En Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿ya? Tenemos que pedir con fe, no dudando nada, dice.
En Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Ya? Ahora vamos a ver el versículo 12. Dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ya? Aquí reconocemos la importancia del perdón. Aquí es un momento donde nosotros podemos examinarnos nosotros mismos si hemos perdonado. Dice, al perdonar las ofensas de otro, Dios quiere enseñarlo a limpiar nuestro corazón de orgullo, de rabia, de rencor, de odio, de celo, de envidia, todo tipo de mal que nos afecte a nosotros mismos, porque eso nos lo hace bien, ¿ya? Nuestra deuda con Dios era el pecado, ¿ya? Aquí podemos ver que no dice pensamos perdonar a otro, dice perdonar a otros, ¿ya? Entonces la gran pregunta es, ¿hemos perdonado a nuestros deudores? ¿Ya? Jesús narra la palabra del deudador injusto, que esa está en Mateo 18, 21 al 35. Voy a leerle rapidito. Muchos a lo mejor la han leído y saben de lo que se trata, pero igual les voy a leer esta pequeña narración, ¿ya? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Está claro lo que quiere decir ahí en Mateo, ¿ya? Que a veces nosotros queremos que nos perdonen y nosotros no queremos perdonar, ¿ya? El 13, ahora vamos a ver el versículo número 13 y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿ya? Aquí pedimos su ayuda y protección ante las tentaciones para que permanezcamos firmes en él y no cedamos. Pedimos victoria sobre la tentación y el mal, ¿ya? Jesús simplemente nos dice que pidamos ser librados de Satanás y de sus engaños, ¿ya? Todos los cristianos enfrentamos tentaciones y muchas se deben a los deseos de la carne. En Romanos 7, 18, 19 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En Mateo 26, 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ya?
Otro capítulo de la Biblia que podemos ver en Santiago 1, 12, 14 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya? Y finaliza con un amén. ¿Ya? Esa palabra significa así sea. Ciertamente hay ejemplos bíblicos que muestran que es conveniente finalizar las oraciones diciendo amén. ¿Ya? Podemos ver en Salmos 41:13, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cuando decimos amén en privado, confirmamos que nuestras palabras han sido sinceras. ¿Ya? Cuando lo decimos en público, sea en silencio o en voz alta, cuando un hermano está orando, ¿ya? Manifestamos que estamos de acuerdo con lo que se ha expresado, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿ya? Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y es vital, ¿ya? La oración es una acción sincera y voluntaria, ¿ya? De comunicación con Dios, ¿ya? Expresamos nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. También buscamos estrechar una relación con Dios, ¿ya? Le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Los buenos amigos no se comunican solo cuando necesitan algo, sino en cualquier momento, porque se interesan el uno en el otro, ¿ya? Su amistad se va fortaleciendo a medida que se expresan con toda libertad sus pensamientos, preocupaciones y sentimientos, ¿ya? Entonces la oración no es solo para pedir, ¿ya? Un ejemplo en Hechos 16:25, ¿ya? Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿ya? A pesar de que Pablo y Silas estaban presos, ¿ya? Ellos aún así estaban orando, estaban cantando himnos, ¿ya? Entonces la oración no es tan solo para pedir, sino para darle gracias a Dios por todas las cosas, ¿no es cierto? Aquí ellos estaban orando, cantando himnos a Dios, ¿ya? Debemos perseverar en la oración, ¿ya? En Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Romanos 12:12 dice, constante en la oración, ¿ya? Podemos orar en todo momento, por todas las situaciones, por personas. También debemos interceder por nuestros hermanos en la fe, ¿ya? Voy a dar algunos capítulos en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 6:28 dice, orar por los que os calumnian, ¿ya? En Mateo 6:44 dice, orar por los que ultrajan y persiguen, ¿ya? No tan solo orar por nosotros mismos, sino aquí también habla de orar por los que los calumnian, por los que los ultrajan, por los que nos persiguen, ¿ya? En Santiago 1:5 dice, por sabiduría. En Santiago 5:14 también habla por orar por los enfermos. En Santiago 5:16 dice, orar unos por otros, ¿ya? En Hechos 12:5 dice, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él, ¿ya? Aquí también por los hermanos, ¿ya? Aquí Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia igual estaba orando
sin cesar por Él, ¿ya? Podemos orar en silencio, en cualquier lugar, tanto si estamos realizando nuestras labores habituales, como cuando surge una emergencia, puede que nadie se dé cuenta y que estamos orando, pero Dios sí nos escucha, Él sí sabe que estamos orando, ¿ya? En primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿ya? No hay un límite de duración en la oración, ¿ya? La duración de la oración dependerá de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias, de nuestro agradecimiento, de nuestra alabanza hacia Dios, ¿ya? Todos los días debemos ofrecer oraciones para darle gracias por su bondad, por su amor, ¿ya? Y voy a terminar diciendo el último capítulo de la Biblia, que en Primera Tesalonicenses 5, 16, 17, que dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, ¿ya? Este fue el estudio que les quise dar de la oración, ¿ya? Aquí hice un pequeño resumen de el modelo que Jesús nos dejó en Mateo, que cómo deberíamos orar, ¿ya? Aquí les di hartos versículos donde yo busqué que tenemos que orar por nuestros hermanos, orar para pedir más sabiduría, orar por los unos, por los otros, orar por los hermanos que estén enfermos, por nuestra familia, por, por, por los que nos persiguen, por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan. Tenemos por harto por qué orar, ¿ya? Y tenemos que tener confianza en Él, que Él, si es su voluntad, nosotros sabemos que Él nos oye, ¿ya? Y Él sabe nuestras necesidades, pero Dios quiere que igual hablemos con Él, tengamos una comunión día a día con Él, ¿ya? De expresar nuestro sentimiento, nuestro agradecimiento que nosotros tenemos hacia Él, ¿ya? Y como dice el último, estar siempre gozosos, orar sin cesar, ¿ya? Ese fue mi pequeño estudio acerca de la oración. Espero que hayan podido entender y que les haya quedado un poco más claro lo que es el significado de oración, de rezar, ya que a lo mejor muchos piensan, tú rezas o oración y no sabemos que el significado. Ahí ya les dije que rezar es algo que no es de nosotros, es repetir algo, ¿ya? Y oración es hablar con nuestro Dios, ¿ya? Expresarnos con Él y así Él nos va conociendo y nosotros vamos conociendo cada día más lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿ya? Eso sería todo, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja y esperando que podamos vernos luego, podamos reunirnos, que pueda pasar toda esta pandemia luego y a cuidarse, que se cuiden de, de, de los resfríos, de todas estas cosas, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Eso sería.